Hola, somos los heurísticos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver la definición axiomática de probabilidad y el teorema de la unión. Y también vamos a demostrar o vamos a mostrar cómo deducir el teorema o la unión de tres sucesos. Quédate hasta el final del video que te lo contamos. Bien, comencemos con, la definición en sí misma. Sí, vamos a hablar de que la probabilidad de que ocurra un suceso A, si un cierto suceso, va a ser un número real, ¿sí? Eso primero en tener en cuenta. Bueno, va a estar, que va a estar, entre 0 y 1, ahora vamos a ir viendo algunas características, pero bueno, va a ser un número real, que va a cumplir las siguientes condiciones, ¿sí? Entonces, aparece un primer axioma, ¿sí? Vamos a escribirlo con rojo. Primer axioma, ¿sí? Un axioma 1, que, es lo que acababa de decir recién, ¿no? Que la probabilidad de A, ¿sí? Digamos, de cualquier suceso va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Esto lo habíamos visto en uno de los videos anteriores, donde 0 era que no ocurre el suceso, digamos, no hay chances, no hay oportunidades de que ocurra el suceso, y que 1 era que ocurre siempre, o sea, que era un suceso que ocurre seguramente, ¿sí? Y después, digamos, la variación que hay entre 0 y 1, cualquier número que esté entre 0 y 1 van a ser, las probabilidades que ese suceso tenga. En caso, de que o no suceda nunca o de que siempre suceda, tiene esas variaciones entre 0 y 1. Pero siempre va a estar entre esos números. Por otro lado, tenemos un segundo axioma que me dice que la probabilidad de S va a ser 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que era S? Bueno, si no lo recuerdan, acá arriba va a aparecer el videíto de experimento aleatorio, espacio muestral, ¿sí? Que habíamos hecho. Ese era el espacio muestral, es decir, eran todas las posibilidades de mi suceso, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tenía el experimento aleatorio de lanzar un dado, el espacio muestral era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, o sea, todas las posibilidades que me puede tocar en un dado. Por eso, si yo calculo la probabilidad de mi espacio muestral, es decir, de que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6 al tirar un dado, va a ser 1. ¿Por qué? Porque siempre va a salir alguno de esos números, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando que el suceso son todo mi espacio muestral, ¿sí? Y un tercer axioma que aparece es que si yo tengo que A y B son mutuamente excluyentes, ¿sí? A ver, lo mismo, si no recuerdan lo que eran sucesos mutuamente excluyentes, acá arriba les dejamos el video que hicimos y que hablamos de esto. Pero ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que la probabilidad de A unión B, es decir, la probabilidad de que ocurra al menos alguno de los dos sucesos, va a ser P de A más P de B. Bien, a ver, en general, vamos a ver un poquito acá. En general, si yo tengo la probabilidad de un suceso A1, ¿sí? Unión, un suceso A2, unión, y así hasta un suceso A sub n, esto va a ser lo mismo que la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más y así hasta la probabilidad de A sub n, ¿sí? Siempre si A sub i intersección A sub j es igual al vacío, ¿sí? Siendo i distinto de j, ¿no? Es decir, siempre que sean sucesos mutuamente excluyentes, las probabilidades de las uniones de cualquiera de los sucesos las puedo calcular haciendo eso, la probabilidad de cada suceso sumándolos, ¿sí? O sumando las probabilidades. Esto siempre y cuando, vuelvo a repetir, las intersecciones de esos sucesos me den vacía, ¿sí? Sean vacías, o sea, sean mutuamente excluyentes. Ahora vamos a ver qué pasa cuando no lo son, ¿sí? Bien, de acá, te van a desprender algunos teoremas, ¿sí? Vamos a ver los principales teoremas. Vamos a ver el teorema 1,
¿qué me va a decir esto? Que la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento me da 1. ¿Sí? A ver, esto es verlo de esta forma. Supongamos que tengo acá mi suceso A, ¿sí? Y este era mi universo, mi espacio muestral, si quiero, ¿sí? Mi espacio muestral, ¿sí? O el universo, que se conocía también como el universal, el universo, ¿sí? O sea, todo lo que no es A sería, ¿no? O sea, esto de acá afuera sería A complemento. Bueno, vamos a hacer así, vamos, en vez de llamarlo S, vamos a llamarlo A complemento todo lo que no es A, ¿sí? Bien, bueno, es obvio esto, ¿no? Porque digo, se ve acá en el diagrama de Venn que si yo calculo la probabilidad de que ocurra A, o sea, me va a dar esto, y la probabilidad de que no ocurra sería todo menos el A. Bueno, pero dijimos que como mucho la probabilidad de un suceso se mueve entre 0 y 1, o sea que como mucho es 1, o sea, todo esto, que ocurra todo esto, que sería, vamos a ver si querés llamar como dijimos, el espacio muestral S, el espacio muestral era 1 la probabilidad, o sea que ocurra todo. Entonces, si yo sumo esto, ¿no? Y le sumo esto, o sea que no ocurra, me termina dando todo, ¿sí? Bien, y ese sería el primer teorema. Y de acá podemos desprender, si hacemos un despeje, que la probabilidad de A complemento, es decir, que no ocurra A, es 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? Que también, como dijimos eh, que esto da 1, ¿sí? Que como mucho da 1 la probabilidad, bueno, si a 1 le resto la probabilidad de A, me va a dar lo que no es A. ¿Sí? Digamos, son todas maneras, obviamente, lógicas de poder calcularlos, pero bueno, esto es importante porque después más adelante lo vamos a usar también, pero bueno, así se calcularía entonces la probabilidad de A complemento. Ya de este teorema desprendemos también esta especie de propiedad, ¿sí? Bien, vamos con un segundo teorema, ¿sí? Que es que la probabilidad del vacío es cero, ¿sí? Bien, de este no vamos a hablar tanto, digo, es eso, ¿sí? O sea, si yo calculo la probabilidad del vacío, o sea, de que no ocurra nada, obviamente va a ser cero, ¿sí? Porque, digamos, el vacío es nada, que no hay suceso, o que sí, que no tengo un suceso, o que no ocurrió nada del suceso, ¿no? Que estoy usando. Entonces, obviamente va a ser cero la probabilidad, si no me está ocurriendo el suceso, ¿sí? Bien, un tercer teorema me dice que si A, si un suceso A está contenido es igual a un suceso B, entonces sus probabilidades, ¿sí? O sea, la probabilidad de A va a ser menor o igual a la probabilidad de B. ¿Sí? Esto lo podemos ver también en este sentido. Si yo tengo esto es B y esto es A, obviamente, y se ve acá en el diagrama de Venn, que si por ejemplo, si ocurre A siempre, ¿sí? Cualquier cosa que me ocurra acá en A está dentro de B, o sea, va a ser más chica que B, porque B es más grande, está siendo más grande acá. O a lo sumo son iguales, es decir, son justo los mismos, ¿sí? Pero bueno, este es otro de los teoremas que se desprende. Y vamos con un cuarto teorema, que acá entonces ya vamos a hablar del teorema de la unión, que va a decir lo siguiente. Esto vale, digamos, para cualquiera, ¿no? Esto es el teorema general de la unión, ¿sí? Para sucesos mutuamente excluyentes o los que no lo son. Me va a decir que la probabilidad de que ocurra A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de la intersección de ambos. ¿Sí? Por eso lo que veíamos anteriormente en el teorema, por así decirlo, de la unión, o en la unión que calculábamos en uno de los axiomas, que la probabilidad de A unión B era solo esta parte, ¿no? Solo la suma, era porque eran sucesos mutuamente excluyentes, es decir, que la intersección me daba cero, me daba vacío. ¿Sí? Pero bueno, a ver, ¿cómo podemos, por medio de un diagrama, ver, entender un poco esto? Yo tengo esto A y esto es B. ¿Qué pasa? Si yo calculo la probabilidad de A, voy a calcular todo esto. ¿Sí? Ahora, yo tengo que calcular la unión. Ahora, si yo calculo la probabilidad de B, o sea, le sumo obviamente la probabilidad de B, porque la unión era una suma, estoy calculando todo esto. Pero ¿qué pasa? Cuando calcule acá B, voy a estar calculando esta parte de acá, vamos a ponerlo con rojo, voy a estar calculando esta parte de acá,
que yo ya la calculé en la probabilidad de A. ¿Se entiende? O sea, cuando yo hice probabilidad de A, calculé todos los valores de A, digamos, todos los ¿cómo es? Los valores, digamos, de mi espacio muestral que pertenecen a A, ¿sí? Todos los X que pertenecen a A. Y entonces calculé esta parte de acá, que también al mismo tiempo está perteneciendo al B. ¿Por qué? Porque pertenece a la intersección. Entonces, cuando yo le sumo las probabilidades de B, estoy sumando nuevamente esta parte. Entonces estoy calculando como doblemente esa parte. Por eso es que le resto entonces esta parte, la intersección. Al restarle la intersección, ahí sí ya estoy calculando en total la probabilidad de la unión. ¿Sí? Esa es la forma con el diagrama de Venn como de ver y entender este teorema. ¿Sí? Bien. La idea ahora es probar lo siguiente. Que la probabilidad de A unión B unión C es igual a... Bien, eso vamos a demostrar o vamos a probar a qué es igual, ¿sí? Uno rápidamente, si se pone a analizar con el diagrama de Venn y eso, puede llegar a deducir que es, bueno, como tengo que ir eliminando las intersecciones, porque cuando cuento cada probabilidad, ¿no? Por separado, es como que la estoy sumando nuevamente, y uno apuntaría a decir que, bueno, le tengo que restar todas las intersecciones y luego la intersección entre los tres, ¿no? Bien, uno apuntaría, pero bueno, vamos a apoyarnos en las propiedades vistas también en algunos videos anteriores para deducirla. Bien, primero vamos a escribirlo de esta forma, ¿sí? Como estoy haciendo una unión de tres sucesos, habíamos visto en videos anteriores que hay una de las propiedades, por ejemplo, del tema de la asociatividad, ¿no? O de la conmutatividad, digo, que A unión B era lo mismo que B unión A, y lo mismo de la asociatividad, ¿no? Que si yo tengo A unión B unión C, es lo mismo que hacer A unión B unión C, o A unión C todo B, unión B, ¿no? Bueno, la asociatividad. Bien, entonces vamos a hacer la propiedad asociativa de esta forma, ¿sí? Y ahí vamos a arrancar a aplicar el teorema de la unión, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplico el teorema de la unión acá? Bueno, la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, o sea, B unión C, menos la probabilidad de la intersección de A intersección B unión C sería, ¿sí? La intersección entre los dos, o sea, entre A y entre B unión C. Bien, ahora, esto de acá, ¿no? Esto de acá, vamos a escribirlo primero y ahora lo deducimos haciendo un diagramita. Es A intersección B unión A intersección C. Bien, propiedad digo, más que diagramita, propiedad. ¿Te recuerdan que habíamos visto también en propiedades en videos anteriores que si yo tengo A intersección, la unión es como una propiedad distributiva, por así decirlo, entonces me quedaría A intersección B, unión A intersección C, ¿sí? Entonces me quedaría esto de acá. Bien, vamos a pasarlo limpio, ¿no? Esto sigue todo igual, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B unión C menos la probabilidad de A intersección B unión A intersección C. Bien, ahora lo que vamos a hacer es esta parte, vamos a laburar con esta parte. Y también con esta de acá, ¿sí? Usando el teorema de la unión. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo voy a poner más acá para que me entre. Probabilidad de A más teorema de la unión acá. Probabilidad de B más probabilidad de C menos probabilidad de la intersección de B intersección C. Menos, y acá lo mismo, teorema de la unión. Probabilidad de A intersección B más, ¿sí? Esto vamos a poner un corchete. Probabilidad de A intersección C menos, ¿sí? Probabilidad de A intersección B intersección A intersección C. ¿Sí? Y acá cerraríamos. Habría que poner llave, pero bueno, ya lo dejo ahí. Bien.
ahí ya tenemos todo desglosado, digamos. Siempre usando el teorema, algunas propiedades ya vistas, pero principalmente el teorema de la unión que acabamos de ver, ¿sí? Bien, pero ¿qué podemos ver acá? Tengo A intersección B, intersección, todo intersecciones. Esto también es como asociatividad, ¿no? Propiedad asociativa. Entonces esto yo lo puedo escribir como la probabilidad de A intersección B intersección C. ¿Por qué? Porque estoy teniendo probabilidad de A intersección B intersección A intersección C. O sea, el A se repite de lo mismo porque A intersección A era A. Entonces, A intersección B intersección C. O sea, esto lo puedo por propiedad asociativa. Directamente lo escribo como A intersección B intersección C. ¿Sí? Entonces, pasando todo en limpio, me quedaría probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C menos probabilidad de B intersección C, y este menos me va a cambiar el signo de lo adentro, entonces me quedaría menos probabilidad de A intersección B menos probabilidad de A intersección C menos por menos más la probabilidad de las tres intersecciones. ¿Sí? Y esto, vamos a poner con verde, esto sería cómo se calcula la probabilidad de la unión de tres sucesos, ¿sí? Fíjese que lo hicimos aplicando propiedades ya vistas en otros videos y el teorema de la unión recién visto, ¿sí? Bien, ahora para finalizar vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico como para aplicar lo visto en este video y también algunas de las propiedades obviamente visto en videos anteriores. Bien, fíjense que este ejercicio es un poco similar al ejercicio que habíamos hecho en el video anterior, ¿sí? De este tema, en la que hicimos operaciones con conjuntos, con sucesos. Eh, lo único que en el ejercicio del video anterior habíamos aplicado y resuelto el ejercicio con diagrama de Venn, ¿sí? Solo utilizando el diagrama de Venn. Bueno, acá vamos a usar justamente las propiedades y el teorema de la unión y las propiedades vistas, ¿sí? Entonces, dice, bueno, en una reunión de 60 personas, dice que 30 van al gimnasio, 28 salen a caminar y 8 practican las dos actividades, ¿sí? Bien, la idea es contestar cuál es la probabilidad de que una persona practique las dos actividades, por lo menos una, solo salga a caminar o ninguna de las actividades. Bueno, vamos a comenzar con el ítem A. Dejar ahí. Bien. Primero vamos a llamar acá los sucesos. Vamos a llamar al suceso A que vaya al gym. ¿Sí? O sea, vaya al gimnasio. Y vamos a llamar B al suceso de que salga a caminar. ¿Sí? O sea, que una persona salga a caminar. Bien. Arranquemos con A. Vamos a hacerlo con negro. Ahí está. Con A. Dice que practique las dos actividades. Bueno, ¿qué va a hacer? P de A intersección B. ¿Sí? Porque es que practique A y que practique B. Bueno, pero ¿qué me dice acá? Esto vamos a usar, digamos, el cálculo de probabilidad, digamos, como se hace, como lo vimos, creo que en el primer video de esta sección de probabilidad. ¿Qué dice acá? Que 8 practican las dos actividades. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se calcula la probabilidad? 8 sobre 60. ¿Qué era? ¿No? El evento, por así decirlo, como las posibilidades de que ocurra, ¿no? O sea, en el caso del dado era que salga par. Bueno, ¿qué posibilidades tenía yo de que salga par en el lanzamiento de un dado? Que salga 2, que salga 4, que salga 6. O sea, 3 posibilidades, ¿no? Los casos posibles, ¿sí? Sobre los casos totales o el espacio muestral, que eran todas las posibilidades, ¿sí? Bien, por las dudas digamos, véanlo ahí. No, creo que no me va a dejar etiquetas acá arriba del video porque ya pusimos 2. Pero bueno, busquen ahí en la sección de probabilidad nuestros videos eh, que vimos el cálculo de probabilidad en uno de los primeros videos. Bien, entonces 8 que son las personas que hacen las dos actividades sobre un total de 60 personas. Y esto nos da 0,13 periódicos, ¿sí?
que si esto lo multiplicábamos por 100, nos daba en términos de porcentaje, ¿sí? O sea, 13,33 periódicos por ciento. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que realicen las dos actividades. Vamos con el B. El B me dice que por lo menos una. ¿Qué es por lo menos una? Es la unión. A unión B. La probabilidad de que haga A o B. ¿Sí? O sea, puede llegar a ser las dos también, pero por lo menos haga una. ¿Sí? Que se calculaba por medio de la unión. También lo pueden ver en videos anteriores. Bien. Usamos teorema de la unión. Probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Bueno, vamos de a poco. Probabilidad de A. Probabilidad de A, ¿qué me dice el enunciado? A era que vaya al gym. ¿Cuántos van al gym? ¿Sí? Al gimnasio. 30. Pero, ¿qué sería la probabilidad de A? 30 sobre 60. O sea, 30 de 60 que hay en la reunión. ¿Sí? De 60 personas. Más probabilidad de B. ¿Qué sería la probabilidad de B? Los que salen a caminar. 28 me dice. O sea, 28 de un total de 60 personas. Menos la intersección. Pero bueno, la intersección la calculamos acá en A, que es 8 sobre 60. ¿Y esto qué me da? Me da un total de 50 sobre 60, que es 0,83 periódicos. Que es lo mismo, si multiplico por 100, me da un 83,33 periódicos por ciento. ¿Sí? Bien, entonces esa es la probabilidad de que al menos hagan algunas de las actividades. Vamos con el C. El C me dice solo una. Recuerden, también en videos anteriores pueden ir a ver el tema de las operaciones con sucesos, con conjuntos, etc. Pero para que ocurra solo una, había que calcular la probabilidad de quién. Recuerdan que era A intersección B complemento, unión B intersección A complemento, ¿sí? A intersección B complemento era que solo ocurra A, pero también tenemos que sumarle de que solo ocurra B. Entonces, ocurre uno o el otro, o sea, pero solo uno, ¿sí? Bien, ahora, esto, si lo voy resolviendo, primero tengo esto, que es A intersección B complemento más, estamos hablando de una unión, B intersección A complemento. Eso es el primer paso. Ahora, ¿qué sería? Vamos a hacer acá un diagramita de Venn para mostrar un poco cómo escribiríamos A intersección B complemento. Esto es A, esto es B. A sería todo esto. Pero si yo lo tengo que intersecar con B complemento, ¿quién es B complemento? Es todo lo que no es B. O sea, sería toda esta parte nada más. ¿No? Toda esta parte de A restándole la intersección. Y si lo interseco con A, que es todo esto, con la intersección, me quedaría solo esta parte. ¿No es cierto? Toda esta parte nada más. O sea, sería todo A, pero menos la intersección de A y B. ¿Sí? Porque lo estoy intersecando con lo que no es B. Entonces la intersección no puede estar porque habría elementos de B. Entonces, esto, A intersección B complemento, yo lo puedo escribir como la probabilidad de A, ¿sí? O sea, de todo A, menos la intersección. A intersección B. Y ahora le sumo esto, más y esto. Pero esto es lo mismo, es el mismo caso, pero al revés. O sea, va a ser la probabilidad de B menos la intersección también entre los dos. A intersección B. ¿Sí? Bien. Y empecemos a resolverlo. A ver, probabilidad de A, lo habíamos visto acá arriba, era 30 sobre 60. Menos la de la intersección que era 8 sobre 60. Más la probabilidad de B que era 28 sobre 60. Menos, nuevamente, 8 sobre 60, que era la de la intersección. ¿Sí? Todo esto, si lo sumo, me da 42 sobre 60, que me da 0,7. Es decir, multiplicándolo por 100, 70%. Bien, vamos con el D. El D era
que solo salga a caminar. Es decir, voy a calcular solo de lo de acá arriba, que era solo una, ¿no? Bueno, en este caso voy a tomar nada más B intersección A complemento. Que solo salga a caminar. Bueno, pero ya lo vimos acá, ¿no? ¿Cómo reescribirlo eso? Es la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Bien, la probabilidad de B, ¿cuánto era? 28 sobre 60. Menos 8 sobre 60, que era la de la intersección. ¿Sí? Entonces, 20 sobre 60 sería esto, ¿sí? Porque, a ver, estoy diciendo, la probabilidad de que salga a caminar, ¿no? Pero dentro de lo que salen a caminar, pueden estar los que salen a caminar y que van al gimnasio también. Por eso le estoy restando la intersección, que ¿qué era la intersección? Lo que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ahí solo me quedo con los que solo salen a caminar, ¿sí? Es la manera de entenderlo o de explicar qué es lo que estoy calculando acá, ¿sí? Bien, me quedaría 20 sobre 60, que esto me da 0,33 o 0,3 periódicos, ¿sí? Que lo mismo multiplicándolo por 100 me da un 33,3%. Bien, y por último el E sería que no haga ninguna. Es decir, recuerdan, lo vuelvo a repetir, lo pueden ver en videos anteriores, que para que no ocurra ninguna teníamos que calcular la intersección entre A complemento y B complemento. ¿Sí? Que por la ley de Morgan habíamos visto que esto era lo mismo que el complemento de la unión. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa? ¿Cómo calculábamos el complemento de un suceso? ¿Se acuerdan que era 1 menos el suceso? En este caso A unión B. Bien. Bueno, y acá puedo hacer 1 menos y el teorema de la unión. Pero ya habíamos calculado A unión B, acá en B, acá arriba, en B. La probabilidad de A unión B nos había dado en total 50 sobre 60. Entonces, menos 50 uy, esperen que horrible el 5. Menos 50 sobre 60. Y esto me da 10 sobre 60, que es igual a 0,16 periódicos. Y esto multiplicándolo por 100 me da un 16,66% aproximadamente. Bien, bueno, y ahí pudimos resolver este ejercicio. ¿Sí? Un ejercicio simple como para poder aplicar esto usando el teorema de la unión y algunas propiedades ya vistas. Espero les haya servido el video y nos vemos en un próximo video. No se olviden de, bueno, darle me gusta, suscribirse, activen la campanita. Bueno, si quieren difundir la página también nos ayudan un montón. Y gracias por mirar y por seguirnos. Hasta el próximo video.